Bueno, muchas gracias, Miriam. Efectivamente, estamos aquí en la sala de streaming de LB12 Radio Independencia. Y efectivamente, como lo veníamos anunciando desde ayer, nos visita Ricardo Bocco. Bueno, Ricardo es periodista, es docente, es escritor, licenciado en Comunicación Social, y es un gusto que venga a compartir con nosotros un ratito aquí mientras tomamos un café. Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Se hace difícil presentar a un amigo así, tan formal, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Mucho bueno. tiempo que nos conocemos, mucho tiempo de hacer periodismo. Sí, sí. Mirá vos de La Gaceta, que yo renuncio en La Gaceta en el 94 y antes nos conocíamos nosotros. Desde antes, claro, por supuesto. Pero no hay que contar porque empiezan a sacar cuentas la entran a gente hacer y cuentas. terminamos en el museo. Sí. Vos hiciste gráfica, hiciste televisión, Hice hiciste radio. hice radio, hice televisión. ¿Y ahora estás abocado únicamente a la docencia? Ahora estoy en la docencia, estoy como director de Radio Universidad en este momento, Ajá. poco director normalizador. Sí. Y he tenido mi columna en Fish hasta que entré a... Fish es una radio joven, digamos, sí, estuve en hecha Fish, por alumnos. Bueno, sí. vos sabés cómo es. Y entrar así a cambiar el eje a una radio tan conservadora... Ricardo, vos sos tucumano, sí. Totalmente. ¿Naciste en tu casa? Nací en mi casa, pero de verdad, de verdad, mi madre no quería ir a... Bueno, yo cuento la anécdota de que yo fui al registro civil a anotarme y yo me puse mi segundo nombre. Claro. Me miran, no me entienden. Claro, me anotaron 6 años después de que haber nacido. Ah, bueno. Y yo la cuento siempre, la anécdota esa, ¿no? Ahora, pero yo nací... O sea que hay un hándicap de 6 años que estás negando. No, me anotaron con la fecha de 6 años atrás. Pero vos naciste en tu casa. Nací en mi casa, sí. Vos sabés que me cuentan que mi vieja no quería ir al sanatorio por la historia de hay que esperar, que el goteo y qué sé yo. Estaba Entonces apurado. dijo, me pongo a barrer. Y cuando estaba barriendo, rompió bolsa, fue Pérez de Nucci, que era el médico de ella, sí. fue a casa, me sacaron ahí, adelante. Es donde es Aerolíneas ahora. Acá En la 9 de julio acá. al 100. Sí, acá, porque esa era la casa de mi abuela. Ah, mira. Ahí vivíamos. Yo viví hasta los 16 años ahí. Y la verdad que a mí me parece muy gracioso porque hoy en día decir nací en mi casa o nací en la casa, te miran como claro. que como la alta tecnología no te atraviesa, no. Somos del siglo pasado. Somos del siglo pasado, exactamente. Pero qué maravilla, las cosas que uno ha vivido en ese siglo pasado hasta hoy, ¿no? Vos te has puesto a pensar que somos afortunados, ¿no? Totalmente. Afortunados en todo sentido, pero en esto que estamos hablando, sobre todo, ¿no? Porque hemos vivido el día a día de una revolución que no sé cuándo termina. No va a terminar, por lo pronto no la veo que termine, supuesto, y creo que justamente eso, nosotros hemos tenido que ir aprendiendo. Vos decías recién sí. de la Gaceta. Cuando nos conocimos eran las Olivetti. Eran las Olivetti. Eran las Olivetti, claro. Exactamente. Sí. Yo me quedo en el diario justo cuando comienza todo el cambio y se empieza a trabajar con la computadora, y además de trabajar con la computadora empezamos con el concepto del editor de página. Sí. Así que vos recibías la información, la ponías en la página, la controlabas, eras el responsable, y había gente había periodistas que te mandaban las notas, las fotos, todo, ¿no? Sí. Era un concepto bastante lindo, bastante revolucionario en ese momento para... Y transcurrido todo este tiempo, y hablando de lo que es hoy el periodismo digital, el poder que han adquirido las redes sociales, bueno, ¿cómo ves? Mirá, justamente, la semana pasada yo estoy haciendo un doctorado en Humanidades con orientación en comunicación. Mi tema de tesis durante muchos años fue los discursos del peronismo en la radiofonía tucumana de 1945 a 1950. Ajá. Los casos de Eva, obviamente no podía ignorarla, de Eva Perón y de Enrique Santo Discépolo, por el famoso programa que él tenía y que se lo transmitía acá. Sí. ¿Tomó café? Sí, vos sabés que eso a mí me llevó a leer muchísimo sobre peronismo, sobre radio.
Y hace 2 semanas decidí no hacerlo. Me paso a trabajar con la posverdad y con la fake news, que es de hecho empezar a trabajar con la tecnología, de hecho empezar a trabajar con esto que vos me estás planteando, porque es fascinante. Sí. Porque es fascinante. El chico ha nacido hoy, de 15, 20, ha nacido con la conectividad. A nosotros nos ha costado entender como proceso, como tuvimos fenómeno. que adoptarla de alguna manera. Y además, exactamente, adaptarla para el trabajo hasta el día de hoy. Las redes sociales, no sé qué dirá el doctor Carrizo, pero no hay una legislación en las redes sociales que sea lo suficientemente clara con lo que se publica, claro, con lo que está autorizado, absolutamente todo. Hemos perdido el concepto de exclusiva. Está la señora que ha ido a hacer las compras acá en la esquina, saca la foto del accidente, la toman ustedes, bueno, pero además ella se viralizó. Sí, totalmente, claro. Entonces yo generalmente le digo a los alumnos, me río mucho cuando empiezan, porque ha sido exclusiva nuestra, y uno dice, a ver, el concepto de exclusiva no existe. No, fuiste como Gilda, fuiste, pero perdiste. Chao. Eso es importante que la gente analice de los medios. Eso es importante que la gente analice los medios. Pues ve qué me dice y qué me quiere decir. Y hagamos un poquitito de historia y volvemos al terreno de lo personal, Ricardo. ¿Cómo es que tu papá era periodista? Papá era periodista, sí. Y de allí viene entonces esta afinidad. Viene toda esta, sí, una admiración muy grande por mi padre. ¿Vos eras hijo único? No, tengo una hermana que vive en Barcelona. Ah, tenés una hermana. Se ha ido a Barcelona, sí, en el 2000. Un poquito antes se fue. Se fueron muchos. Ahora creo que quieren volver. Bueno, no es el caso de ella. Pero, está bueno. Sí. Así que papá periodista y entonces eso de alguna manera te influyó mucho. Influyó mucho, sí. Sí, mirá, yo me reía porque cuando escribo para un libro de periodismo que hicimos en la facultad, escribo un capítulo de crónica, hablo, por ejemplo, de periodistas como El Singer, o Barcala, o Arturo, o Flores Franco, que eran periodistas que eran amigos de mi padre. Sí. Que yo los llevo a trabajar con ellos, con el caso de Álvarez Sosa sí, y de Dardo Nofal también, porque los tuve de jefe en el diario. Pero ellos eran jóvenes en comparación a los otros, digamos, ¿no? A Casiano Flores Franco o esto que te acabo de nombrar. Barcala también era uno... Tulio Barcala. Tulio, claro, que era es excelente. Es excelente. Ese fue tu primer libro. Yo te presenté y dije, escritor. Sí, escritor porque publicaste además de ese, que es profesional. Ese es sobre periodismo, específicamente, que tiene 4 reediciones. He tenido el orgullo de poder incluir gente que escriba capítulos como Lila Lucchesi, que es la que va a reformular todo el concepto de noticia a partir de las redes sociales, que es profesora en la UBA, profesora en La Plata y que es profesora consulta, por ejemplo, en la Complutense de Madrid, es decir, interesante. Gastón Reutberg, que es el gerente de la página web del diario La Nación, que es una página, vos sabés lo que es esa página, excelente. Bueno, Gastón en ese momento escribe sobre el periodismo digital, que cada vez que nos vemos se ríe y me dice, eso no tiene ningún tipo de actualidad. Y vos sabés que lo lindo es que, por ejemplo, ese libro termina en la UBA, termina en la Universidad de San Andrés, lo toman como bibliografía. Para mí es un orgullo muy grande. Bueno, decir, por supuesto, vos sabés que del interior hacer un libro ya es costosísimo. No había... Bueno, por ahí surge justamente por qué nosotros tenemos que buscar o de España o de México. Exactamente. Si no, no hay bibliografía. Entonces, bueno, la verdad que fue una pegada muy grande. Pero además publicaste otras cosas. Y después publiqué poesía, que me encanta hacer poesía. Así como hay algunos periodistas que cantan, hay otros que escriben poesía. Sí. Escribimos, como el Negro Espinosa, por ejemplo, él, un gran productor de libros, un gran editor. En mi caso, a mí se me da por la poesía. Yo tengo 2 libros de poesía, y bueno, me divierto con eso. Bueno, más allá de que, por supuesto, la influencia de tu padre periodista te inclinó hacia esta profesión, esta actividad, en realidad, ¿cómo es que... está bien, no arrancamos en la Gaceta, pero ¿cómo llegás a la Gaceta? ¿Cómo te formás? ¿Cómo empezás? Bueno, vos te acuerdas, estaba el Círculo de la Prensa. Sí. El Círculo de la Prensa lo tenía a Domingo Padilla como director en ese momento. Y Domingo me dice, yo termino el secundario, me dice Domingo, vení, ¿por qué no hacés? Por supuesto, ¿cuál es la mentalidad que tiene en ese momento? Me encanta,
pero no voy a vivir eso. Tengo que entrar a hacer una carrera como abogacía o como... Claro. Y el gordo me empieza a animar mucho, Domingo me empieza a animar mucho en eso. Y después empiezo a encontrar profesores como Julio Aldonate. Don Julio. Don Julio. Claro. Para nosotros era Don Julio, efectivamente. Sí. Bueno, a partir de ahí, un poco a los ponchazos termino esa tecnicatura, que era de periodismo. Y Tony Arnedo, por ejemplo, era uno de los que estaba ahí en el más grande, ¿no? Porque Tony ya estaba casi recibiéndose, pero eran llamativos los periodistas, esos que, porque ya trabajaban en medios y qué sé yo. Nosotros el primer año un poco mirábamos fascinados todo eso. Después Bussi lo cierra al Círculo de la Prensa, pero cierra la inscripción y nos permiten terminar los 2 años posteriores. Está bien, claro. En ese proceso, yendo a la Facultad de Derecho, yo me deslumbro mucho con Arturo Ponsati, que también había hecho periodismo. También, claro. Y entro a formar parte del grupo de gente, de alumnos, que lo seguíamos mucho a Arturo. Era un momento muy jodido. Entonces Arturo, por ejemplo, lo que hacía era, te daba cursos sobre autores en el estudio que tenía en la calle Buenos Aires, que era fuera de la facultad. Entonces uno empezaba a conocer a un Toynbee, por decirte, desde una mirada analítica muy interesante, y por supuesto termino afiliándome a la Democracia Cristiana por la gran admiración que he tenido siempre por Arturo. En ese grupo, donde hay gente maravillosa, y que empezamos a seguirlo, Arturo, en el tema de la defensa de los derechos humanos. Cada año jodido, porque eran 78. Sí, que ya se hablaba de eso. Y sí, y Arturo nos decía, vamos a la plaza. Y ahí empiezo a conocer a la Laura Figueroa, a la viuda de Yeyer. Ahora, una vez charlando con vos me dijiste que en la previa de todo esto que estás contando, en tu paso por la secundaria, ¿vos hiciste la secundaria en el Nacional? El Colegio Nacional, Bartolomé Mitre, sí. Te marcó también de alguna manera. Sí, claro, era una efervescencia política tremenda, Ahí tuvimos Nero González, que era el presidente del Club Colegial, que en ese momento era Club Colegial. Club Colegial. Lo terminan secuestrando y matando en enero del 76. Es decir, antes del golpe militar. Antes del golpe, claro. Mucha gente se olvida de eso. Periodo constitucional, claro. Claro, mucha gente se olvida de Gobierno eso. constitucional. Sí. Gobierno de Maristela Martínez de Perón. Sí. Y es interesante porque, bueno, yo no entiendo por qué a mí me mandan prácticamente un mes de vacaciones a la casa de un tío en Salta. Y era justamente porque lo que habíamos estado en el Club Colegial. Y yo no tenía cargo ni nada, pero como era delegado del curso, entonces se habían puesto en contacto varios padres y hubo chicos que los mandaron a Brasil o los hicieron salir del país, ¿no? Y no teníamos un cuerno que ver, más allá de la efervescencia, pero el miedo era muy grande. Claro, por supuesto. Yo me entero mucho tiempo después, ese lindo mes de vacaciones que me regalan en la casa, pues decir, bueno, andate a la casa del tío Raúl y a tía Fanny. Sí, hay cosas que a esa edad no se perciben claramente. No, nosotros el Nacional habían despedido obreros en el ingenio, no sé qué, que eran tanta cantidad de obreros, y parábamos, no entrábamos a clase. Íbamos a hacer toda una manifestación en la Plaza Urquiza, al punto, Fernando, que los enemigos naturales nuestros eran la Escuela de Comercio. Batallas campales en las semanas de colegio, en los partidos que había por ahí, en las ligas. Sí. Bueno, en esas instancias marchábamos juntos por la 25. Incapaces de reconocernos enemigos en ese momento. Mirá vos. Para que te des una idea del concepto que teníamos de solidaridad, puede ser discutido, puede ser mala, pero un chico que tiene, en el año 73, yo tenía 14 años, 15 años, claro. Era importante. Además yo era fachito, me decían, porque estaba en la Acción Católica. Entonces, claro, era muy gracioso porque yo tenía toda una visión católica. Bueno, eso me va formando mucho. Por ahí a mí me encasillan, porque termino trabajando en el área de espectáculo, tanto en la Gaceta, digo porque entro en la parte política, y después paso al periódico donde me dan absolutamente toda el área esa. Ahí también en el grupo 8 de prensa, que también ahí trabajamos juntos. Sí. Pero en realidad a mí lo que me fascina es la política. Ahí en Fisher, la columna que yo tengo es una columna totalmente política, que tenía.
¿Y cómo ves la situación actual del país en general? Es muy jodida. La situación actual es muy jodida. Yo creo que en la economía este gobierno no da, ya no podemos, ya termina la gestión. No podemos seguir diciendo que La herencia pesada que hemos claro. recibido, la cantidad de plata que se ha tomado como deuda. Yo a veces pienso, te digo, mi hijo tiene 13 años y digo, wow, pobre chico, lo que le queda todavía. Y miro hacia Grecia, que también tuvo una situación similar como esta, que recién ha salido este año de esa famosa deuda con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, con todos estos deudores fagocitadores. Vos decís, ¿cómo ha quedado Grecia? ¿Cómo ha quedado Grecia como sociedad? No digo como país ni en el orden, no, como sociedad, ¿cómo ha quedado? Y es muy duro, muy difícil. Es preocupante, por cierto. Volvamos a cuestiones más personales. La paternidad, ¿cómo te...? Ah, me encanta, me encanta. Uno anda, vos debes saber, uno anda por las nubes y de golpe te pega una revolcada así cuando te traen las notas. Ya hablo con mis nietos. Pero vos tenés un hijo que es adolescente, creo todavía, 13 ¿no? años tiene. 13 años. 13 años tiene. O sea que estamos emplumando como pavo, ¿has visto? ¿Y cómo te llevas con él? Tengo muy buena relación. ¿Cómo es la relación con tu hijo? Yo me río porque he logrado separar dos cosas, mi hijo alumno y mi hijo. Porque generalmente me enojaba mucho. Por una cuestión también cultural y de familia. A mí me tenían cortito con el colegio. Mi hermana era excelente alumna. Yo era un alumno normal. Me llevo una materia en primero, me llevo una materia en segundo, no me llevo más. Pero mi hermana no llevaba nada y competía por estar con la bandera. Yo me decía, Dios mío. Y yo un poco he comenzado con eso. Bueno, llegó un momento en que dije, no, a ver, es buen chico. Con todo lo que pasa hoy en día, seguro, a esa edad... Por supuesto, claro. Y es muy cariñoso, tenemos muy buena relación, hay una química muy linda con mi hijo, muy linda. Entonces logró separar eso. Soy una especie de ogro en los momentos del estudio y después paso a ser un padre que lo acompaña, si hace karate, ahora quiere hacer rugby, que lo quiero llevar a ver un partido de rugby para ver cómo se siente pensando que va a estar en la cancha. Porque el deporte creo que es muy importante para los chicos, muy importante. A vos también te marcó de alguna manera el deporte, ¿no? ¿Siempre te gustó? Sí, me ¿Lo encantó. practicaste? Bueno, cuando chico justamente hice rugby en universitario. Era León Rodríguez, que estaba como jefe de archivo de la Gaceta. Yo llego, lo veo a León como jefe de archivo, no era jefe de archivo en ese momento, lo veo. Y yo digo, Dios mío, este era mi entrenador cuando yo hacía rugby. Claro. Y además hice 3 años rugby. Dejé porque me patearon en reiteradas oportunidades de la cabeza en un partido y no quise volver más. De ahí entonces... De ahí quedé así, claro. No, de ahí lo... Sí, también se me volaron los chapas. Claro, pero tiene que ver con las patadas que recibiste. Claro, ahí. De lince, no me olvido. Pero después hiciste otras cosas también. Sí, no, corría, hacía mucho atletismo. Incluso llegamos a una instancia nacional haciendo atletismo. Estaba en el grupo de Jorge Nicholson, Fernando Schuchmann, Martín Weil. ¿Y ahora no haces nada o vas a gimnasio? Ahora si me ves la panza te das cuenta que no hago nada. Ni gimnasia de párpado y tengo que volver por indicación del médico. A veces hago así porque sopla el viento como ayer. Pero no, sí, tengo que volver. Por ahí agarro la bicicleta, agarramos con mi hijo la bicicleta y salimos a andar por la zona. Yo vivo en una zona oeste, que es linda zona, por la Avenida América. Pero en lo que va de esta época no hemos hecho nada de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Una última, Ricardito. Vos, de alguna manera, tenés algún grado de responsabilidad en la formación de nuestros profesionales del periodismo. Hacés docencia en ese ámbito. Sí. En general, ¿cómo ves al periodismo en Tucumán y cómo ves los chicos que de pronto los has visto cuando se estaban formando y ahora ya trabajando en distintos medios? Bueno, a ver, el periodismo... Yo tengo la cátedra de periodismo. Fíjate, la carrera de Ciencias de la Comunicación tiene un cuatrimestre de periodismo. En primer año. Al año siguiente tiene un cuatrimestre de producción periodística, es decir, la práctica. Cuando vos tenés 600, 800 o 1000 alumnos, es muy difícil que hagan práctica. Es complicado. Sí. Mucho más cuando se te habla del sistema educativo, que vos sabés que es una gran mentira, porque la primaria es la primaria y anda por allá, la secundaria es la secundaria y anda por el otro lado. Yo lo he visto a mi hijo pasar de 6º grado
a un primer año mentiroso que en realidad es séptimo. Sí, claro. ¿Sí? Los profesores no están preparados. Siguen tratando a los chicos como si fueran alumnos de primer año. Y no estamos preparados para recibirlos. Ahora, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos alumnos? Y este año hemos tenido 800. 600 y algo. Hemos ido bajando la inscripción. Ahora, Filo. ¿y a qué se debe una matrícula tan alta? ¿Por qué ese interés de los chicos en...? Porque mucha gente cree que va a hacer periodismo, va a estudiar periodismo. ¿Pero qué quieren ser? ¿Estrella de televisión? Obviamente, lo ven a Tinelli, saben la guita que maneja, Susana Jiménez, entonces hay un concepto muy dispar sobre el tema. Claro, cuando empiezan las materias como semiótica, empiezan las materias como historia de la cultura, es Ahí medio como una que realidad totalmente distinta. no es lo que nosotros yo... esperamos. Claro. Hay una gran deserción. Vos en segundo año ya ves cómo baja. Pero además el chico sale de ese secundario, que es el sistema, Sí. cuando va a entrar a la universidad se siente totalmente perdido. Y en una universidad pública, ¿por qué? Porque viene de la escuela donde tiene el banquito, la sillita, el compañerito, la preceptorita. Todo Estructuradito. Entonces acá claro. llega a la universidad pública y le dicen, loco, hay un asiento. El anfiteatro tiene 300 asientos. Son 600 alumnos. Sí, y el material de lectura, de estudio, y si te Y perdiste además- una clase no tenés al profesor que... Sí, Además, claro, cuando... Claro, porque el secundario ni siquiera se los prepara para esto. No hay un periodo que se le diga, bueno, entre quinto y sexto vamos a comenzar a trabajar. Y es lamentable. Entonces, por eso la gran deserción. Ahora sí voy a tu pregunta. Cuando vos los ves que entran y se enganchan con la materia y que siguen haciendo periodismo, yo tengo chicos que ya están recibidos, que son licenciados y que están haciendo específicamente periodismo, Sí. es porque además han tenido una formación aparte de la universitaria. Ah, Es decir, eso es fundamental, sea médico, sea periodista, sea lo que fuera. Si vos no buscás afuera de los manuales, de los libros, de la fotocopia, del trabajo práctico, es porque realmente no te interesa. Lo has hecho vos, lo he hecho yo, lo ha hecho Cristian, lo ha hecho todo el mundo. Busquemos de qué manera podemos enriquecernos con miradas hacia afuera, desde bueno. afuera. Sí, Entonces, sí. participá de congresos, acércate a un instituto de investigación, fíjate qué podés hacer. Yo los pongo de ejemplo siempre a los chicos del Tucumán Z, ¿no? Ellos, por ejemplo, han crecido, 2 de ellos son licenciados en Comunicación Social de la UNSTA. ¿Han crecido a partir de qué en el periodismo? Y no solamente de lo que han estudiado en la por UNSTA, supuesto. sino hasta Claro. han ganado becas para ir a la escuela de García Márquez, Claro. a la Fundación de Periodismo Iberoamericano. Es decir, fíjate que hay un universo más allá del apunte, más allá de la fotocopia. supuesto. Bueno, eso es fundamental. Y te Bueno. reitero, no es del periodista, es de todos. Pero es tarea del docente también eso, ¿no? Sí, uno trata de motivarlos, Claro, por pero supuesto. yo los tengo en primer año, siguen hasta cuarto, ya los he perdido. Qué placer charlar contigo, Ricardo. Igualmente. Un gusto verte bien, por otra Gracias, parte. Fernando. Muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar este ratito de cafecito acá. Pero un placer. Cuantas veces quiera. Bueno, ahí estaba. Perdón. Ricardo Bocos, un amigo, periodista, escritor, docente, charlando con nosotros en este cafecito al paso. Ya pasaditos de tiempo, por supuesto. Vamos a darle paso a la gente de la mañana de las 12 que están listos ya en el estudio para iniciar el programa de hoy. Gracias y hasta cualquier momento.